You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me, dead to me. You were a Hola, buenas tardes chicos. Vamos a continuar con el tema de la velocidad de sedimentación globular, que es una prueba que vamos a realizar en el laboratorio de análisis clínicos en el submódulo de realiza análisis hematológicos de serie roja. Y pues bueno, para poder comenzar este tema, voy a hablarles un poquito de la respuesta de fase aguda, que también es conocida como respuesta de estado inflamatorio o inflamación. Resulta que cuando nuestro organismo sufre algún trauma, alguna infección, un proceso inflamatorio, está padeciendo enfermedades autoinmunes, hay procesos oncológicos, diversas situaciones que activan la respuesta de fase aguda, nuestro hígado va a comenzar a producir sustancias que pues van a procurar eliminar el agente infeccioso o la célula maligna que está atacando nuestro organismo. Y pues bueno, estas sustancias se les llaman reactantes de fase aguda. Algunas sustancias que se elevan durante un proceso inflamatorio es la PCR, la velocidad de sedimentación globular, el fibrinógeno, la ceruloplasmina, la ferritina, la hepcidina y los componentes del complemento. El sistema del complemento va a ser una cascada enzimática que va a permitir la amplificación de una respuesta humoral y esto va a facilitar la eliminación del antígeno y va a generar una respuesta inflamatoria. Bueno, todo esto lo vieron en su submódulo de inmunología y todos estos otros términos no son para ustedes desconocidos, ya que los mencionamos cuando vimos el metabolismo de el hierro y la hemoglobina. Entonces, ninguno de estos conceptos ya son desconocidos para ustedes. La PCR y los componentes del complemento los abordaron en inmunología y el resto los vimos en el submódulo de serie roja. Y pues bueno, estos se producen en el hígado y se incrementan durante una respuesta de fase aguda o inflamación ocasionada por estas situaciones. Y pues bueno, también estos hay algunos que suelen disminuir cuando hay un proceso inflamatorio, como la albúmina, la transferrina y la transcortina. Pues bueno, para poder entender esto, recordemos que platicamos sobre la membrana del eritrocito y vimos cómo estaba constituida y también su citoesqueleto. Y platicamos que hay proteínas periféricas que están ancladas en la membrana lipídica del eritrocito y que pues bueno, estas comunican el exterior con el interior y viceversa. Y bueno, algunas de estas son glucoconjugados, específicamente glicoproteínas, que significa que tienen una parte proteínica y una parte de carbohidrato. En este caso, el eritrocito tiene unas glicoproteínas llamadas glicoforinas A, B, C y D. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, la C y aquí tenemos la A. Entonces, estas van a conectar también el interior de la célula con el exterior. Y lo que es su parte proteínica y su parte de glúcido, de carbohidrato. Y pues bueno, esta parte de carbohidrato va a estar formada por el ácido ciálico, específicamente en el humano, el NEU5AC. Entonces, esta partecita, que es una glicoproteína, proteína más glúcido, específicamente ácido ciálico, le va a proporcionar al eritrocito una carga eléctrica negativa en su superficie. Y pues bueno, todos los eritrocitos van a tener carga eléctrica negativa, lo que va a propiciar que cuando vayan transitando en nuestro torrente sanguíneo, se repelen unos a otros, es decir, que no se aglomeren, que no se unan. Cada vez que intentan unirse, hay esa fuerza de repulsión que los va a mantener separados. Entonces, bueno, les comento todo esto para que entendamos cuál es el fundamento de la práctica de la velocidad de sedimentación globular. Vamos a utilizar estos tubitos que se llaman tubos de Wittrop
Y pues bueno, estos tienen una medida de 3 milímetros por 115 milímetros regularmente y están graduados de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba desde el 0 hasta el 10. Entonces aquí, bueno, esta imagen que encontré, pues nada más nos muestra esta escala, pero al contrario también estaría desde acá, desde empezando acá, el 0 y hasta llegar acá al 10. Entonces, esta prueba, como su nombre lo dice, velocidad de sedimentación globular, va a medir la velocidad, que va a ser la distancia sobre el tiempo, si lo recuerdan de sus clases de física, en el cual los eritrocitos se empaquetan y tienden a sedimentar. A final de cuentas, la sangre es una solución, tiene un soluto y tiene un solvente. Las células funcionan como soluto y el plasma, pues, es el solvente. Entonces, es una solución donde vamos a ver cómo el soluto va cayendo hacia abajo, empaquetándose y separando el paquete globular del plasma. Entonces, pues vamos a colocar, es 1 mililitro de sangre, se deposita con una cánula, con una jeringa especial para estos tubos, hasta el fondo del tubo y se va retirando lentamente la aguja mientras se va depositando la sangre. Una vez que hacemos esto, lo vamos a dejar en una posición vertical y vamos a dejar que transcurran 60 minutos. A los 60 minutos, los eritrocitos van a comenzar a sedimentar, a irse hacia abajo. Y eso es lo que vamos a medir. ¿Por qué va a pasar esto? Les mencionaba yo que el eritrocito en su membrana tiene una carga negativa que es propiciada por la presencia de glucoforinas que específicamente tienen ácido ciálico. En específico el NEU5AC. Hay como 50 tipos diferentes, pero el humano es este. Hay otro que se llama NEO5GC, ese es de mamíferos, de animales. Entonces, cuando hay un consumo excesivo de carne y de lácteos, carne roja específicamente y lácteos, pues nuestro organismo comienza a tener ácido ciálico de tipo NEO5GC, que va a sustituir al ácido ciálico humano y pues por tanto nuestro organismo no lo va a reconocer, lo va a comenzar a atacar y va a haber un proceso inflamatorio crónico. Entonces por eso hay que modular el consumo de carnes rojas y de lácteos. Bueno, y entonces esto le confiere una carga negativa al eritrocito. Esta carga negativa va a ser eliminada una vez que comience la respuesta de fase aguda y comiencen a incrementarse por el hígado la producción de estas proteínas. En específico, vamos a hablar del fibrinógeno. Se empieza a producir fibrinógeno y el fibrinógeno es adhesivo, va a tender a unirse a la membrana del eritrocito. Entonces, el fibrinógeno tiene su carga positiva, lo que confiere que algunos eritrocitos comiencen a tener también carga positiva. Entonces, ya no hay esta fuerza de repulsión entre uno y el otro que se daba porque carga negativa más carga negativa, pues se repelen. En este caso ya vamos a tener eritrocitos con carga negativa y eritrocitos con carga positiva, lo que va a propiciar que se atraigan. Entonces, esto es lo que va a estar pasando en nuestro tubo Witrop cuando hay un proceso de una respuesta de fase aguda. Se incrementa la producción de reactantes de fase aguda, el fibrinógeno se une a la membrana del eritrocito y pues esto hace que comiencen a aglomerarse unos con otros. Esto es lo que va a estar pasando en nuestro tubo Witrop durante 1 hora. Primero, los eritrocitos van a tender a agregarse unos con otros, entonces se van uniendo. Posteriormente, los eritrocitos comienzan a bajar al fondo del tubo, a lo que le llamamos sedimentación. Y finalmente, se agrupan en el fondo, a lo que le llamamos empaquetamiento. Entonces, eso es lo que va a estar pasando durante esta hora. Y bueno, es por eso que los eritrocitos tienden a empaquetarse al fondo. ¿Cuándo vamos a tener aumento de la velocidad de sedimentación? En infecciones, en procesos inflamatorios, en cuadros oncológicos, en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, por ejemplo, también cuando hay mieloma múltiple, cuando hay anemia macrocítica y bueno, en algunas situaciones fisiológicas que no son patológicas como el embarazo y la vejez, entonces, y muchas más, pero estas son algunas de las que aumentan la velocidad de sedimentación, que es una medida indirecta de la respuesta de fase aguda
de nuestro organismo cuando hay un proceso inflamatorio. Y bueno, esta se va a ver disminuida, por ejemplo, cuando hay hipogamaglobulinemia, hipofibrinogenemia, leucemias, policitemia, eritrocitemia, esferocitosis y en la anemia microcítica también, porque bueno, los eritrocitos son más chiquitos y entre más chiquitos, pues es mayor la distancia que hay uno con el otro, al contrario de la anemia macrocítica, donde son más grandes y la distancia entre uno y otro es más corta y pues eso propicia que haya mayor empaquetamiento, mayor agregación. Pues bueno, los valores normales va a depender de la edad y del género. En recién nacidos aproximadamente es de 2 milímetros por hora. En niños es menor que 10 milímetros por hora. Hombres de menos de 50 años de 0 a 15. En mujeres de menos de 50 años de 0 a 20. En hombres mayores de 50 de 0 a 20 y en mujeres mayores de 50 de 0 a 30. Entonces esos son más o menos los valores normales. No es una prueba ya que se utilice muchísimo, pero aún se solicita para determinar procesos inflamatorios en un paciente. Y pues bueno, chicos, bueno, también hay algunas otras situaciones que hay que tomar en cuenta cuando mandamos a hacer este análisis. Y van a ser los que incrementen el fibrinógeno en nuestro organismo, como el consumo, por ejemplo, de aspirina, de estrógenos o de anticonceptivos orales. Estos también aumentan el incremento del fibrinógeno y van a aumentar la velocidad de sedimentación globular. Y pues bueno, chicos, espero que con todo esto quede claro un poquito el fundamento de la prueba de la velocidad de sedimentación globular y por qué, aunque mide procesos inflamatorios y procesos infecciosos que son propios del estudio del área de la inmunología, esta prueba se considera un parámetro de la serie roja, ya que su fundamento es las cargas de la membrana del eritrocito. Pues bueno, les dejo un saludo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. You are dead to me, 'cause what you said to me